buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia auspiciada por MS Focus, la Fundación de Esclerosis Múltiple. Soy Cecilia Melman, su anfitriona y coordinadora de medios sociales de MS Focus. Hoy estamos celebrando el mes de la herencia hispana y nos acompaña hoy el doctor José Ávila Ornelas. Él cuenta con más de 16 años de experiencia en el campo de la neurología. Obtuvo su título en medicina en la Universidad de Guadalajara, México. Luego completó su residencia en neurología en el Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara. Realizó una segunda capacitación en neurología para la Universidad de Puerto Rico y se convirtió en neurólogo certificado. Del 2009 al 2011, el doctor Ávila completó su beca de postdoctorado en esclerosis múltiple en el Baylor College of Medicine en Houston, Texas, y fue certificado como especialista en esclerosis múltiple. Él ha participado en varios ensayos clínicos de la EM y publicado capítulos y artículos relacionados con la condición. El doctor Ávila es miembro activo de LACTRIMS, Academia Mexicana de Neurología, el consorcio del Centro Nacional de MS Society, miembro de la Academia Americana de Neurología, miembro de la Academia Puertorriqueña de Neurología, y desde 2019 el doctor Ávila trabaja como codirector en el Centro de EM en GIMAS, San Pablo Caguas, en centro multidisciplinado para pacientes con EM. Recientemente se incorporó como profesor adjunto del Departamento de Neurología de Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico. El doctor Ávila nos va a hablar hoy de la dieta y cómo manejarla mejor para poder estar súper bien en la esclerosis múltiple. Al final de la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Es un placer presentar al doctor José Ávila Ornelas. Doctor. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación. Si en algún momento no se escucha bien, por favor, háganmelo saber. De nuevo, gracias por esta invitación. Voy ahora, déjenme mover por aquí para que se vea la presentación y empezaremos. ¿Sí? Un segundo por acá. Bueno, muy buenas tardes a todos. Todo un placer participar en este mes de la herencia hispana y para mí siempre ha sido un gusto poder aportar un granito de arena para la población de habla hispana que se encuentra en los Estados Unidos y en general a la población de habla hispana que padece de esta condición. Así que vamos a empezar a hablar de esta charla. Ya Cecilia me hizo el favor de presentarme y de hablar un poquito de mi historia. Yo solamente tengo que mencionar mis conflictos de interés, que son estos. Y este es el panorama general de lo que vamos a ver el día de hoy. Hablaremos de lo que es la dieta en esclerosis múltiple, pero hablaremos de aspectos bien importantes como son la obesidad, obviamente las dietas que se han estudiado y que se recomiendan, el tema también que es bien importante para todos, que son las vitaminas y los suplementos y algunos otros detalles relacionados a esto. Empezaremos por la obesidad. Todos sabemos que el concepto de obesidad va basado en una medida establecida por la Organización Mundial de la Salud, basado en nuestro índice de masa corporal, que es una medida que se obtiene en nuestro peso en kilogramos dividido por nuestra estatura en metros cuadrados. Se define como obesidad a más de 30 de índice de masa corporal. Y hay obesidad grado 1, obesidad grado 2 y también el sobrepeso. En Estados Unidos, tristemente, más de 35% de la población es obesa. La obesidad no es solamente algo físico y de apariencia. La obesidad es un estado de inflamación sistémica crónica de bajo grado. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que hacer esa capita de grasa que llamamos chichito, lonja en nuestro cuerpo, además de estorbarnos para que la ropa a veces nos quede como quisiéramos, ¿verdad? Pero ese tejido adiposo, que es como se llama técnicamente, no solamente hace eso, también es un órgano modulador del apetito,
del gasto energético, afecta nuestra sensibilidad a la insulina, por eso es más proclive el paciente obeso a desarrollar diabetes. Tiene que ver y altera también el sistema endocrino, el sistema reproductivo, y más adelante veremos cómo, así como la inflamación, y altera la respuesta del sistema inmune. Esto ya está demostrado en muchas condiciones eh, autoinmunes. También, específicamente en esclerosis múltiple, puede tener interacción con algunos determinantes genéticos como el HLA y con el virus de Epstein-Barr, que ya ustedes lo han escuchado en algún momento, es uno de aquellos factores virales que se cree que antes de los 10 años, si lo padecemos, aumenta el riesgo o probabilidad de desarrollar esclerosis múltiple. También hay una relación inversa con la vitamina D. Esto quiere decir que entre mayor es nuestro índice de masa corporal, de más sobrepeso tengamos, menores serán nuestros niveles de vitamina D, que más adelante veremos. Es una de las vitaminas ya claramente establecidas y relacionadas con esclerosis múltiple. Otro factor importante de la obesidad es el estado altamente inflamatorio, lo cual entre los diversos factores que se crean es el aumento en los niveles de homocisteína. Homocisteína es una sustancia que en nuestro cuerpo puede causar toxicidad al sistema nervioso central, daño vascular, ya a la larga está asociada con daño cognitivo, problemas de memoria, ese riesgo vascular que nos aumenta la probabilidad de infartos al corazón, infartos al cerebro. Sabemos también, en base a estudios genéticos, que en pacientes de esclerosis múltiple pueden tener elevados niveles de homocisteína, sobre todo si además son portadores de uno de los genes, que es el Fat Mass and Obesity Associated Gene. Como yo les mencionaba, puede la obesidad tener un factor o jugar un factor en el sistema reproductivo, ya que el tejido adiposo puede ser productor de estrógenos, y por ende las pacientes niñas obesas tienen mayor riesgo de una menarca temprana. La menarca es la aparición de su primera menstruación, que sabemos que es un componente de la presencia de la pubertad. Y la menarca temprana está determinada con un mayor riesgo de desarrollar esclerosis múltiple en niñas con su primer evento clínico, llámese una neuritis óptica, una mielitis. También, entre mayor es el índice de masa corporal y mayor nuestro tejido graso, aumenta ese riesgo de que desarrollemos más temprana la pubertad. La obesidad durante la pubertad y sobre todo durante la juventud está asociada con un mayor riesgo de esclerosis múltiple, y algo todavía más alarmante: la obesidad durante la niñez aumenta la predisposición de desarrollar esclerosis múltiple, sobre todo en mujeres, ¿sí? En general, en la adolescencia, si nosotros somos obesos o tenemos sobrepeso, el riesgo en general es mayor para mujeres y hombres de desarrollar en algún momento de nuestra vida esclerosis múltiple, y que a la larga, en quienes ya aportan o padecen la condición, la esclerosis múltiple, es un mayor riesgo de deterioro progresivo y de discapacidad. Este dibujillo y laminilla me gusta mucho porque, como podemos ver, la primera figurilla es un niño, ¿sí? Y aquí engloba diversos factores relacionados a la obesidad. El padecer obesidad infantil, ya lo mencionamos, aumenta el riesgo de desarrollar cualquiera de los tipos de esclerosis múltiple, pero también aumenta el riesgo de que la desarrollen de manera más temprana. Eventualmente, en el siguiente dibujo, vemos cómo el padecer obesidad, ya estando diagnosticado con esclerosis múltiple, aumenta la producción de varias sustancias que no voy a entrar en detalle. Son sustancias proinflamatorias y la disminución de sustancias antiinflamatorias. Todos estos factores disminuyen la eficacia de muchos de los medicamentos y aumenta la posibilidad que ya mencionaba de un aumento de discapacidad a la larga y de neurodegeneración en la esclerosis múltiple.
No solo esto, hablábamos ya de la diabetes. La obesidad o el padecer obesidad aumenta nuestra probabilidad de padecer otras condiciones o enfermedades comórbidas. ¿Sí? Se ha visto en estudios que es más común que los pacientes obesos tengan 3 o más enfermedades o comorbilidades comparado con los no obesos. También esto determina y fomenta una menor calidad de vida basado en estudios de calidad de vida, en cuestionarios de calidad de vida, así como una menor calidad en cuanto a salud mental. Lo interesante es que la obesidad es más prevalente en Estados Unidos y en Canadá, comparado con poblaciones europeas y sudamericanas, pero algo y un dato bien importante es que la mayoría o de la mayoría de las poblaciones que se ven afectadas por esto en los Estados Unidos son los afroamericanos y nosotros, los hispanos. ¿Por qué es importante esto de saber que padezcamos algunas otras condiciones? Porque ya se sabe que el padecer o varias condiciones médicas o comorbilidades aumenta el riesgo de una discapacidad más severa o una mayor progresión de la enfermedad a largo plazo. Y algunas de las condiciones, como son las vasculares, que ya mencionamos, nos aumentan el riesgo de infarto al corazón o al cerebro. A veces incluso llevan al retraso en el diagnóstico porque esas pueden causar manchitas blancas en el cerebro que se confunden también con la esclerosis múltiple. En general, el padecer esclerosis múltiple con otras condiciones comórbidas aumenta hasta 3 veces la posibilidad de caer hospitalizado en algún momento. Entonces, al saber todo esto respecto a la obesidad, nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no hago algo definitivo en contra de la obesidad? Cuando nosotros nos preguntamos si realmente el paciente está interesado en alguna dieta y en hacer algo por bajar de peso y por prevenir, ¿verdad? Si no tiene sobrepeso, que aumente de peso en algún momento. Un cuestionario que se hizo en un estudio por ahí en 2016, se demostró que ya de ese grupo de pacientes con esclerosis múltiple, al menos 17% estaban haciendo algo para modificar su dieta. 91% estaban interesados en hacer cualquier cosa o modificación en su dieta a beneficio de su esclerosis múltiple, sobre todo los pacientes que portaban formas progresivas de la condición. Cuando hicieron un subanálisis de ver qué tipos de dietas eran las más frecuentes en estos pacientes, como pueden ver en estas tablas, eran sobre todo la dieta de tipo paleo, algunos de ellos todo lo contrario, que era una dieta alta en calorías, pero también otro grupo, la dieta baja en sodio, que ya ha mostrado su relación. Esta tablita es importante para que vean algunos de los tipos de dieta que han sido estudiados en esclerosis múltiple, ¿verdad? Tenemos desde las guías americanas o dieta específica americana. Solamente mencionar, ¿verdad? Y que vean las características de estos tipos de dieta, lo vamos a pasar rápido para que no se metan muy a fondo y se compliquen, ¿verdad? Pero hay dietas, y perdón que mueva esto un poco, hay dietas, específicamente la SWAN, que ya ha sido estudiada por mucho tiempo y estuvo mucho tiempo de moda para los pacientes de esclerosis múltiple, donde simplemente la caracterizaba por ser una dieta baja en grasa, con una moderada cantidad de carbohidratos, evitar todos los alimentos procesados, ¿verdad? Eh, una de las dietas hasta ahora con mayor tendencia en beneficio o hasta ese momento que mostraba un mayor beneficio en pacientes con condiciones neurodegenerativas, incluyese Parkinson, Alzheimer, y recomendada incluso por la Organización Mundial de la Salud para prevenir deterioro cognitivo, era la dieta de tipo mediterráneo. Lo que quiero demostrar aquí es lo que tenían en común estas dietas y era una baja ingesta de sodio, disminuir la ingesta de sodio, ¿verdad? Algunas de ellas podían ser con muchos carbohidratos, otras con mucha proteína, pero en común una baja ingesta de sodio. ¿Y qué encontramos a través de los años y de estudios clínicos? ¿Cuál de estas dietas realmente podía tener beneficio en esclerosis múltiple? Desafortunadamente hay pocos estudios o estudios bien hechos, ¿verdad? Por ejemplo, la dieta DASH
se hizo un estudio en Yale, pero desafortunadamente eran pacientes que no estaban tratados, entonces no se podía establecer un beneficio como para recomendar muy claramente. En dieta mediterránea, hasta ese momento, porque tenemos unos datos más actuales que vamos a presentar, lo que caracteriza esta dieta es que tienen muchos fenoles, ¿verdad? Y esos fenoles son protectores. Ya en modelos animales se demostró disminuir la mortalidad, disminuir la probabilidad o riesgo de enfermedad vascular, así como la actividad de otras condiciones autoinmunes. Para la paleo y la WALS, estudios muy pequeños con cantidad de pacientes de 20 o 10 pacientes solamente demostraron mejoría en la fatiga, pero muy pobre adherencia a largo plazo. Empezaban bien los pacientes, pero a largo plazo se quitaban de la dieta, no la toleraban mucho. Y de nuevo, lo único que mostró un beneficio fue en lo de fatiga. Swank muestra este estudio abierto con mucho beneficio en pacientes con esclerosis múltiple. Tristemente es un estudio muy viejo, ¿sí? Donde no existía un grupo control, es decir, un grupo que estuviera en una dieta regular para decir cómo les iba a los que estaban en dieta comparado contra los que no estaban en dieta y ver si existía algún tipo de beneficio. Por lo tanto, no se podía hacer una conclusión objetiva o con una evidencia científica. La dieta de McDougall, también una dieta ya por mucho tiempo recomendada, en los puntos donde demostró beneficio en los pocos ensayos clínicos es disminuir la fatiga, disminuir obviamente el índice de masa corporal, pero no hubo ninguna evidencia en beneficio en cuestión de actividad por resonancia magnética o MRI, ni disminuir la cantidad de recaídas o la discapacidad. Bien, se hicieron uno de los estudios comparativo con dieta baja en grasa, pero se daba un suplemento de aceite de pescado contra una dieta de la Asociación Americana del Corazón, la American Heart Association, también con un suplemento de aceite de oliva. En estos dos grupos se demostró que disminuía la cantidad de recaídas, hubo una reducción de fatiga, ¿verdad? Pero se encontró que estaba el factor confusor de que ambos grupos estaban con aceite de pescado, aceite de oliva, y se encontraron niveles altos de dihidroeicosanoic acid, que es un tipo de alfa omega 3. Entonces se pensó que el gran beneficio venía de utilizar el alfa omega 3. Pero ¿qué pasa? Cuando se hace un estudio de una revisión de Cochrane, que revisan todos los estudios que existen en la literatura para ver si existe un beneficio real de esos resultados, se concluyó que este omega 3, este omega 9 eran probablemente inefectivos en reducir la actividad de la enfermedad y reducir la fatiga. Por lo tanto, no podemos decir que sean beneficiosos para el paciente de esclerosis múltiple específicamente para la condición, pero sí sabemos que es beneficioso para el riesgo de condiciones vasculares, infarto al corazón, infarto al cerebro. Bien. Este estudio es interesante, ¿verdad? Más de 185,000 pacientes reclutadas, mujeres, que se les siguió por muchos años a través de un cuestionario de frecuencia de alimentos. Cada 4 años se hacían preguntas de si continuaban en X o Y dieta. De este grupo grande de pacientes, mujeres, solo 480 desarrollaron esclerosis múltiple. Y había todo tipo de dietas, ¿verdad? Como el Alternative Health Eating Index, dieta mediterránea, dieta DASH, el patrón de tipo occidental, ¿verdad? Que es el que más seguimos en los Estados Unidos, o un patrón llamado prudente, ¿verdad? Cuando hicieron el análisis al final, de nuevo, solo en este grupo de pacientes se concluyó que no había una asociación significativa de ningún tipo de dieta específico para el desarrollo de esclerosis múltiple. De nuevo, es una población solamente de mujeres con características muy peculiares y esto fue lo que concluyeron en este estudio. Nos sirve bajar las calorías, nos sirven dietas de plantas. De los pocos estudios que existen en disminuir o en una dieta baja en calorías, está este estudio con 33 pacientes con esclerosis múltiple de la forma remitente recurrente y otros 10 en la forma progresiva. Estaban en una dieta baja en calorías, se les podía dar suplementos vitamínicos y los polyunsaturated ácidos grasos
¿verdad? Estos ácidos grasos poliinsaturados como suplementos, se les dio seguimiento a 6 meses. La realidad es que no hubo ninguna diferencia en cuanto al riesgo de empeorar la EDSS, que todos saben, y si no lo saben, es la escala de discapacidad que más utilizamos nosotros para evaluar en pacientes de esclerosis múltiple, sobre todo para estudios clínicos. Lo que sí se demostró con este tipo de dieta, como era esperado, que más hubo una reducción del más de 50% de sustancias proinflamatorias. Otra dieta que se puso muy de moda era la dieta baja en grasa y basada en plantas. Se estudian unos pacientes, 30 pacientes en dieta, 29 pacientes solamente en placebo, ¿verdad? En otra sustancia que no fuera realmente la que se estudiaba. Se da un seguimiento por un año. Lastimosamente no hubo ningún tipo de cambio o beneficio a favor de la dieta en cuestión de resonancia magnética, MRI, en escala de discapacidad o el número de recaídas. Sí, los pacientes denotaban y mostraban una mejoría en su fatiga, en el índice de masa corporal que cayó y también en la disminución de algunos marcadores metabólicos. Cabe comentar que existía el factor confusor de que a todos estos pacientes se les recomendaba ejercicio, que el ejercicio claramente ha demostrado sí un beneficio a largo plazo en pacientes con esclerosis múltiple, ¿verdad? En los aspectos cognitivos y en los aspectos físicos, ¿verdad? En la producción de feromonas para mejorar el estado emocional de los pacientes, entre otros múltiples factores de beneficio que hay. ¿Verdad? Se cree que sobre todo lo de la dieta de tipo basada en plantas podía alterar la microbiota intestinal, ¿verdad? Disminuyendo alguno de esas componentes o gérmenes de nuestra flora intestinal proinflamatorios, ¿verdad? Esos que predisponen a la inflamación, pero tal vez también algunos de los que nos protegen en la esclerosis múltiple. Entonces, hablamos de la dieta mediterránea. Probablemente de las que más beneficio ha mostrado, ¿verdad? Y siempre me preguntan mis pacientes, ¿en qué consiste la dieta mediterránea? Básicamente es una ingesta alta de frutas, vegetales, granos enteros, frijoles, nueces, algunas semillas, pero como principal fuente de grasa el aceite de oliva. Que sea una ingesta moderada de pescados, aves y lácteos y casi nula o muy baja de carnes rojas, no eliminarlas completamente. Lo que la caracteriza es que tiene más frutas y mariscos que la dieta recomendada de tipo americana. Y es bien importante saber que se recomienda evitar la comida procesada, que ya se le ha achacado un riesgo aumentado, ¿verdad? Sobre todo en la juventud, de aumentar el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Están permitidos los huevos, no hay restricción en cuestión del gluten y lo más importante, ¿verdad? De ingerir muchos granos, granos enteros y bajo y muy bajo en granos refinados. En cuestión de sal, hay que evitarla en la mayoría de lo posible, utilizar mejor hierbas y algunas especias para condimentar los alimentos. Y el consumo de alcohol está permitido ocasionalmente una copa de vino, pero de manera moderada. Esto es básicamente la pirámide alimenticia. Ya sabemos que esta pirámide se basa en que la mayor cantidad que podemos comer es lo de abajo, lo menos que podemos comer lo ven arriba, ¿verdad? Esas carnes rojas, dulces, alimentos procesados debe ser en muy pequeñas cantidades. Entonces ya en estudios más recientes para 2021 y 2020, sale, por ejemplo, un estudio iraní en el cual comparaban pacientes, un grupo de pacientes sometidos a dieta mediterránea comparado con pacientes en dieta tradicional iraní por 6 meses, donde se demostró que había una mejoría en el estado inflamatorio en los pacientes que estaban en dieta de tipo mediterránea. Sin embargo, no hubo ninguna diferencia en escala de discapacidad, sí hubo mejoría en fatiga. Para un estudio italiano y también con población inglesa, se demostró en el seguimiento que hicieron ellos que la dieta de tipo mediterránea podía disminuir
obviamente, la circunferencia abdominal y mejorar el curso de la condición en cuestión de discapacidad. La teoría en el por qué beneficiaba a este tipo de dieta es basada básicamente en que se disminuía la microbiota intestinal, sobre todo aquella que predispone al estado inflamatorio, lo cual disminuía el estado inflamatorio en estos pacientes o la llamada inflamación de bajo grado. Básicamente podemos decir que de las dietas más recomendadas hasta el momento es la dieta de tipo mediterránea. Ahora entremos a un terreno escabroso, ¿verdad? Y escabroso porque es una pregunta que siempre nos hacen. ¿Puedo tomar tal o cual vitamina, tal o cual suplemento, tal o cual hierba? Bueno, sabemos que las vitaminas son un grupo de compuestos orgánicos importantes para la función celular y el crecimiento y desarrollo de nosotros, ¿verdad? La cantidad que podemos ingerir está determinada en base al RDA, ¿verdad? Recommended Daily Allowance, o es la cantidad recomendada de ingesta o que se recomienda, ya sea por la Organización Mundial de la Salud o por la FDA, ¿verdad? Los antioxidantes, el papel porque vamos a mencionarlo adelante, ¿verdad? Lo que hacen los antioxidantes es luchar contra unas sustancias que se llaman radicales libres. En todos los procesos que hay en nuestro cuerpo, se liberan unas sustancias que son tóxicas para las células, incluidas las neuronas y células que están próximas a ellas, que se llaman radicales libres. Se cree que los antioxidantes llegan y pueden combatir a esos radicales libres. Bien. Mencionando esto, vamos a empezar hablando de la vitamina A. La vitamina A en su forma funcional es el beta-caroteno. La encontramos principalmente en huevos, hígado de bacalao, frutas y vegetales. Es una vitamina de tipo liposoluble, quiere decir que se puede acumular en la grasa. La dosis recomendada va desde 2.300 a 3.000 unidades diarias. Sin embargo, tenemos que tener precaución porque sobre todo en mujeres embarazadas hay que evitarla ya que tiene el riesgo de malformaciones fetales. Uno de los antioxidantes más conocidos es la vitamina C. Está principalmente, tiene su importancia, ¿verdad?, en el crecimiento y en la integridad de nuestros tejidos. Lo encontramos sobre todo en los cítricos y en los tomates y se recomienda en una dosis de 90 miligramos para hombres y 35 para mujeres. La controversia existe, perdón, en que se ha tratado de recomendar mucho para evitar o para tratar infecciones urinarias y no ha sido demostrado ese beneficio comparado con el cranberry, que vamos a hablar más adelante, el cual sí muestra beneficio en esto. Hay que evitar dosis altas ya que nos pueden causar diarreas o daño al hígado. Entonces estamos escuchando eso es importante. Todos creemos que vitaminas en exceso hay que meternos vitaminas por la vena y ir a las famosas infusiones de vitamina. Una infusión de vitamina lo único que nos va a hacer, como les digo a mis pacientes, es orinar más caro, ¿verdad? Porque el cuerpo toma lo que quiere y las que son liposolubles tristemente se pueden acumular y causar estas toxicidades, ¿verdad? Las que son hidrosolubles por ahí irán por la orina y nuestro dinero con ello, ¿verdad? Entonces, podemos ingerirlo de otra manera si tenemos deficiencia, ¿verdad? Entonces, retomando, hablemos de la vitamina E. Es otra con propiedades antioxidantes que está principalmente en los vegetales, en semillas, en nueces y carne. El requerimiento de esta vitamina puede aumentar dependiendo de nuestras cantidades o la ingesta de los ácidos grasos poliinsaturados. Se recomienda para hombres 22 unidades internacionales, hombres y mujeres, perdón, pero hay que evitar dosis muy altas o de mayores de 1.500. ¿Y por qué? Porque otro de los problemas que podemos tener, sobre todo en pacientes fumadores, está demostrado que aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer. En pacientes con esclerosis múltiple, lo ideal es estarla tomando en menos de 100 unidades diarias. La vitamina B6 o piridoxina, tal vez la escucharán en el famoso complejo B. Por mucho tiempo yo recuerdo, desde que era residente, que mis pacientes decían que se iban a poner un shot de vitamina B o de complejo B porque les daba energía. Esto no está comprobado, realmente todavía no se ha probado que beneficie
en la fatiga. Sí se sabe que es bien importante esta vitamina ya que determina, una de sus funciones es la conversión de aminoácidos, que son los precursores de las proteínas. Pero esta la podemos encontrar en pescado, en el pollo, en frijol, en algunos vegetales. La dosis que se recomienda para poblaciones de 19 a 50 años es de 1.3 a 1.7 miligramos. Pero también a dosis altas puede ser peligrosa, puede dar neuropatías y dar estos síntomas de hormigueos, adormecimiento, dolor y confundirnos mucho con algunos de los síntomas de esclerosis múltiple. Y vamos con la vitamina B12, una vitamina importantísima ya que existen incluso anemias por deficiencia de vitamina B12, pero no solo eso, o sea, por lo tanto es bien importante en la producción de esos llamados glóbulos rojos. La deficiencia de la vitamina B12 puede producir síntomas similares a esclerosis múltiple, desde las neuropatías con este adormecimiento distal aquí en la punta de los dedos, pero también, ojo, esa deficiencia a largo plazo puede causar lesiones en la sustancia blanca en el cerebro e incluso lesiones en el cordón espinal que se parecen mucho a esclerosis múltiple. Yo tengo pacientes con mielopatía secundaria, deficiencia de vitamina B12. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Cuando diagnosticamos nosotros como médicos la esclerosis múltiple. Por eso ven que pedimos niveles típicamente antes o cuando estamos haciendo el workup inicial. Esta la encontramos en carnes, crustáceos, huevo y en productos lácteos. Se cree, y es cierto, que la deficiencia es más común en pacientes con esclerosis múltiple, pero algo bien importante es esto. No existe evidencia de ningún beneficio en dar suplemento de vitamina B12 si no se tiene deficiencia. Y vamos con esta que es el fuego de las vitaminas, ¿verdad? Una vitamina que ha mostrado una clara relación con la esclerosis múltiple y con algunas otras condiciones autoinmunes. ¿Por qué? La vitamina D no solo nos ayuda para la absorción del calcio, también juega un papel importante en la modulación del sistema inmune en general y en procesos neuromusculares. Esta la encontramos en pescado, en lácteos y cereales fortificados. La podemos adquirir del sol, pero esto es bien variable dependiendo de nuestro color de piel y de nuestra situación geográfica. A mí me preguntarán, yo viviendo acá en Puerto Rico, aquí de seguro no hay niveles bajos de vitamina D, estamos erróneos. Hay un componente genético que también juega un papel bien importante en determinar la absorción de la vitamina D y aquí existen muchos pacientes con deficiencia de esta vitamina. ¿Qué es importante? Niveles bajos de vitamina D están asociados con un mayor riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Y en quienes ya padecen esclerosis múltiple, los niveles bajos están asociados con un mayor riesgo de discapacidad y una mayor severidad o actividad de la condición. Por lo tanto, tenemos que nivelar y tener adecuados niveles. No rondando los 30, a mí siempre me gusta que estén cerca del 50 y lo que medimos es la 25 de hidroxivitamina D, no la vitamina D en general. La dosis recomendada diaria son de 600 a 800 unidades internacionales. Pero si usted es un paciente que tiene deficiencia de vitamina D, puede que escuche que le damos de 2,000 a 4,000 e incluso 5,000 unidades diarias. Hay quien se atreve hasta dar más. Esto es dependiendo de cada paciente. También tiene sus riesgos, ya que en exceso puede causar hipercalcemia, náuseas, vómitos, a veces dolores musculares e incluso piedras en los riñones. La biotina es una vitamina que muchos me llegaron a preguntar porque existió este estudio donde se le dio biotina a pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva. Todos los pacientes tuvieron mejoría un 90%, sobre todo en medidas de agudeza visual y en algunas pruebas funcionales, y empezó a hacer mucho ruido. Por lo tanto, mejoraron en discapacidad ambulatoria. Por lo tanto, y debido a este interés se decidió hacer un estudio porque en este estudio tampoco existía un grupo comparativo. Cuando se hace el estudio a seguimiento a pacientes con formas progresivas de esclerosis múltiple, un estudio ya controlado, comparado con placebo, lastimosamente se encontró lo siguiente, ¿verdad? Que no hubo una disminución severa o significativa en la progresión de la discapacidad
que no era tan seguro ni era tan bien tolerada como se mencionaba, porque niveles altos de esta vitamina podían aumentar el riesgo de daño teratogénico, ¿verdad? Sobre todo en mujeres embarazadas. Y no solo eso, la biotina puede alterar pruebas de laboratorio, entre ellos la TSH. Tristemente, desafortunadamente, eso que sonaba tan alentador no fue confirmado en los últimos resultados que se publicaron y por lo tanto no se recomienda eficaz ni recomendable como suplemento para pacientes con esclerosis múltiple. Algo que sí es de beneficio es el folato. El ácido fólico disminuye los niveles de homocisteína que ya mencionamos previamente. La homocisteína, lo peligrosa que es por ser tóxica para el sistema nervioso central, por aumentar ese riesgo de condiciones cardíacas y vasculares. Pero ya se sabe que incluso, ¿verdad? El tener una dieta con donde incluyas más de 5 frutas y o vegetales al día, disminuyen los niveles de homocisteína y nos puede ayudar a mantener un buen estado o disminuir la progresión de discapacidad. Y esto está comprobado por estudios más recientes donde una dieta adecuada que incluya frutas y verduras disminuye la progresión de la discapacidad y en la infancia disminuye el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. De nuevo, son estudios más recientes. Vamos con los minerales. Con los minerales a veces es más difícil tener un control, ¿verdad? En la cantidad o la concentración en lo que nos vende. Del selenio en algún momento se pensó que estaba o se encontraba en niveles más bajos en pacientes con esclerosis múltiple. Ya después, en estudios más recientes y serios, se encontró que esto no era cierto. Realmente es el mismo riesgo de tener niveles bajos de selenio. Lo importante a saber sí es que en estudios animales se sugiere que el selenio, tomándolo como suplemento, puede empeorar la esclerosis múltiple. Por lo tanto, no es necesario el suplemento, incluso es tóxico a dosis de más de 400 microgramos y no necesitamos de suplementarlo. Uno que sí tenemos que suplementar es el calcio. El calcio es vital en la formación de tejidos, como es el hueso, como son los dientes, como son también, además, varios procesos en nuestro cuerpo, desde la cicatrización, etcétera, ¿verdad? El calcio es bien importante. El calcio está en los lácteos, en los huevos, en los vegetales verdes. Lo más importante es saber esto. Tenemos que suplementarlo sobre todo en pacientes con riesgo de osteoporosis. ¿Quiénes están incluidos? Les sonará conocido, pacientes que reciben esteroides, sobre todo esteroide crónico o frecuentes, y pacientes con inmovilidad. La dosis recomendada de calcio oscila entre los 1000 a 1200 microgramos diarios, incluso con una dosis máxima de 2000. El zinc, un componente importante que no ha demostrado un claro efecto o beneficio en esclerosis múltiple. Lo que sí se ha demostrado es lo siguiente: el zinc puede activar al sistema inmune, que en una condición donde nuestro sistema inmune nos está atacando a nosotros, lo menos que queremos es potenciarlo o darle más armas para que nos ataque. Así que tenemos que tener precaución. El zinc se encuentra alto en algunos antigripales o medicamentos para manejar esos síntomas, pero tenemos que ser bien conscientes que es peligroso incluso a dosis altas porque puede alterar la absorción de cobre. Una deficiencia de cobre puede ocasionar algo que se llama mielopatía por deficiencia de cobre y los síntomas son bien similares a lo que llamamos nosotros la mielitis, que sabrán que es un tipo de ataque, una forma de ataque de la esclerosis múltiple, así que se puede confundir mucho. Hay que evitar la ingesta en exceso. Y la sal, ya mencionábamos, un componente que está claramente relacionado, ¿sí?, con daño para la esclerosis múltiple. Las dietas altas en sal empeoran la severidad clínica de la condición por varios factores. Aumenta la producción de células y algunas de las sustancias que predisponen a la inflamación e inhiben la función de las células antiinflamatorias, es decir, que nos defienden de esa inflamación. No solo eso, también afecta
o disminuye la microbiota, los componentes de nuestra flora intestinal que nos protegen en el riesgo de desarrollo de condiciones autoinmunes. Cuando hablamos de las hierbas, la famosa herbolaria, tenemos que ser bien conscientes de que pueden tener un beneficio, ¿verdad? En algunos de los síntomas, en la condición, pero pueden también tener un perfil de efectos adversos. Lastimosamente, lo malo de las hierbas o de la herbolaria es que no están reguladas por la FDA. No pasan esos estrictos criterios que pasan el resto de los medicamentos para ser aprobadas. De igual manera, nos venden concentraciones muy variables en una cápsula o en otra cápsula y no sabemos si estamos tomando lo mismo o realmente lo que nos prometen que nos venden. Este es el problema con todo esto de la herbolaria. Además de que es bien importante que nosotros no nos enteramos que pueden tener interacciones con otros medicamentos y se van a sorprender ahora que lo veamos. Además de que viene la hierba, viene en una capsulita, pero no sabemos qué otros componentes tiene esa planta que pueden ser peligrosos para nosotros, ¿verdad? Así de que tenemos que ser bien cautos con las hierbas. Y hablamos del ginkgo biloba, un componente o una de las plantas más antiguas, ¿verdad? De la medicina china, que se supone mejora la función cognitiva en pacientes con esclerosis múltiple e incluso se estipula que la fatiga, pero ya en estudios formales no ha demostrado ese beneficio. Se cree que sí tiene algún efecto antioxidante. ¿Por qué? Porque puede frenar o alterar la respuesta de algunas células inmunes, pero también frenar o alterar la función de una sustancia que se llama factor activador de las plaquetas. Ustedes escucharán de las plaquetas que nos sirven para coagular, para formar coágulos, y efectivamente, el único problema que tenemos con eso es que este medicamento puede alterar la coagulación y predisponer a sangrados de todos tipos, incluso sangrados cerebrales. Puede tener interacción con muchos medicamentos. La equinacia, esta es una planta nativa de Norteamérica y se ha vendido como un suplemento para el manejo de los síntomas o para acortar el resfriado común. El gran problema con la equinacia es que se cree puede alterar la respuesta del sistema inmune, que de igual manera sabemos no queremos fortalecer al sistema inmune para que nos ataque contra la esclerosis múltiple. Por lo tanto, no es recomendado como un tratamiento a diario en pacientes con la condición. La hierba de San Juan es una hierba que por mucho tiempo se ha utilizado como un antidepresivo. No se cree que tenga ningún efecto en el sistema inmune, pero sí lo que preocupa es que puede tener interacción con varios medicamentos, desde medicamentos anticonceptivos orales, medicamentos para el corazón, antiepilépticos, ¿sí? E incluso otros antidepresivos. Tenemos que ser bien conscientes de que nosotros no podemos tomar la decisión de tratarnos solos para la depresión. La depresión, sobre todo si es depresión mayor, debe de ser tratada por un experto, en este caso un psiquiatra, ¿ok? No tomar un medicamento nosotros solos. La valeriana, lo que se utiliza realmente es la raíz de la flor llamada valeriana. Se ha vendido como un tratamiento para el insomnio y en pacientes con esclerosis múltiple ha mostrado que disminuye la latencia del sueño. Esto es el tiempo en que nosotros nos acostamos y nos quedamos dormidos. Esa es la latencia. No se sabe si tiene un efecto dañino en el sistema inmune, pero con lo que tenemos que tener mucha precaución es que puede quedar un efecto sedativo, ¿sí? Como residuo y puede sumarse al efecto sedativo de medicamentos que tomamos normalmente, como es el baclofen, la tizanidina o a veces algunas de las benzodiazepinas como el diazepam. El Panax ginseng o ginseng asiático, este tipo de raíz, se estipula que puede mejorar el desempeño físico, prevenir el envejecimiento y en un pequeño estudio de esclerosis múltiple mostró que ayudaba en la fatiga. Sin embargo, un estudio ya de seguimiento no fue consistente con estos resultados. Se cree que puede alterar también al sistema inmune y por lo tanto afectarnos en la condición
y no existe una evidencia clara para que nosotros podamos recomendarlo. El que sí podemos recomendar es el jugo de cranberry. El cranberry nace o se cultiva en los pantanos de Norteamérica. Se ha recomendado como un tratamiento coadyuvante para prevenir las infecciones urinarias. Ya está demostrado que altera el que las bacterias se peguen a las paredes del tracto urinario, e incluso puede matar algunas de las bacterias. Lo único que preocupa es que puede tener interacción con un anticoagulante que se llama warfarina, pero sí es recomendable y se puede recomendar en jugo o en tabletas, sumado a la ingesta de líquidos y una adecuada higiene como manejo preventivo en pacientes, con alto riesgo de recurrencia de infecciones del tracto urinario. Para buena noticia para todos los que disfrutamos de ¿verdad? El café, afortunadamente, no existe ningún riesgo de deterioro o empeoramiento en la condición en esclerosis múltiple y sí hemos visto que beneficia a los pacientes. Obviamente, si usted padece de gastritis, algún otro problema y sobre todo si está en medicamentos que pueden dar síntomas gástricos, hay que tener precaución. Pero es uno de los suplementos que yo utilizo para manejar la fatiga en mis pacientes, ya que pueden tener ese beneficio, algunos notan que sí les ayuda, pero lo más importante de todo es que no nos causa daño, por si acaso se lo disfrutan. En conclusión, sabemos que la dieta puede influir en la esclerosis múltiple, ya que va a modificar nuestro índice de masa corporal, que sabemos que es la medida que nos dice si tenemos sobrepeso u obesidad. Puede alterar la microbiota intestinal. Puede incluso una dieta adecuada modificar nuestros niveles de vitamina D a favor o en contra, dependiendo de la dieta que decidamos tomar. Pero sí, una dieta adecuada nos puede ayudar a disminuir esos factores de riesgo vasculares. También nos puede ayudar a modificar nuestra respuesta inmune. Tenemos que saber que la obesidad está claramente relacionada con el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple y relacionada también con un mayor riesgo de discapacidad. Tenemos que saber que el beneficio del ejercicio está demostrado en aspectos cognitivos, en mejorar la conexión entre una neurona y otra y crear nuevos circuitos neuronales, aunque no podamos nosotros reproducir nuevas neuronas, sí podemos crear nuevos circuitos a través del ejercicio, además del beneficio que ya mencionábamos de las feromonas y de las sustancias que hacen crear un bienestar en nuestros pacientes. Sabemos que la obesidad es altamente prevalente en nuestras poblaciones hispanas en los Estados Unidos, y es algo que tenemos que empezar a disminuir y hacer algo al respecto. No existe una dieta hasta ahora concluyente o específica que podamos recomendar, pero los resultados orientan y sugieren que una de gran beneficio puede ser, ya lo mencionábamos, la dieta de tipo mediterránea, y sí sabemos que ciertos nutrientes, ciertas vitaminas han mostrado un beneficio para la esclerosis múltiple, así como otras han mostrado perjuicio, y eso es algo de lo que aprendimos el día de hoy. Así que, si tienen alguna pregunta, duda, estamos para ayudarlos. Ahora estamos listos para las preguntas. Si tienen una pregunta o un comentario, utilice la función de mano levantada en la aplicación o puede enviar una pregunta a través del chat. Para levantar la mano, vaya a la parte inferior de la pantalla de Zoom, donde encontrará el icono de la mano. Si desea hablar, también deberá permitirme que deje de silenciarlo. A ver si tenemos algunas preguntas. Por ahora no tenemos ninguna pregunta en este mismo momento. A ver en el chat. Okay. Mientras vemos si viene alguna, si ahí tenemos una pregunta. Oh, perfecto.
Dice Karen, excelente ponencia. ¿Me escuchas bien? Sí. Tengo una pregunta en el caso de las personas que somos amantes de lo dulce. ¿Qué tipo de alimentos que sean dulces debemos evitar en la esclerosis múltiple? Gracias. Bien. Como lo mencionábamos, ¿verdad? Todo en exceso es peligroso en general, ¿verdad? El dulce no es que tenemos que eliminarlo, pero la evidencia nos demuestra que los alimentos procesados, las azúcares procesadas, son peligrosas en exceso porque nos pueden aumentar el riesgo de obesidad y por ende aumentar el riesgo inflamatorio. Lo podemos tomar ocasionalmente con medida, ¿sí? Sobre todo si es un chocolatito, un chocolate oscuro, es de mayor beneficio todavía, pero sí con moderación hasta ahora, basados en la evidencia que tenemos de los alimentos chatarras y de las azúcares procesadas. Tenemos, estamos esperando más preguntas. Estuve escuchando de la vitamina B. Si nos puede contar un poco, la vitamina B es buena, ¿verdad? Para la múltiple esclerosis. Sí. La B es buena suplementarla en pacientes que tienen deficiencia B12 sobre todo, ¿verdad? Porque tiene un gran beneficio, porque si tenemos deficiencia a veces podemos confundirnos en el diagnóstico. La que claramente está demostrada con beneficio a suplementar en nuestros pacientes es la vitamina D3. Y sabes que se han hecho estudios en varias condiciones, incluso en condiciones reumatológicas, condiciones vasculares, donde los niveles bajos de vitamina D predisponen a este tipo de condiciones. O sea, juega un papel vital y bien importante en el sistema inmune. Específicamente la que yo puedo hablar, que es en esclerosis múltiple, ya es bien sabido que tenemos que suplementarla. Como ya lo mencionaba, ¿verdad? La medida en la que nos basamos es en la prueba del 25 de hidroxivitamina D, y los niveles ideales que queremos mantener en nuestros pacientes deben de estar cerca del 50, porque casi todos los laboratorios utilizan como el cutoff bajo 30, ¿verdad? Nosotros queremos que estén nuestros pacientes un poquitito más arriba, pero la vitamina D3 es la que tiene la evidencia. Muy bien. Tengo otra pregunta y dice, I don't know if I missed it. Dice, no sé si me perdí la pregunta. But now ¿podría hablar de probióticos? ¿Podría usted hablar de probióticos? Esa es una charla y yo creo que es una charla aparte, ¿verdad? Pero han estado muy en boom. Lo único que voy a mencionar, ha estado muy en boom este tema de los probióticos y la microbiota intestinal. A muchos pacientes se les ha recomendado, incluso puede sonar un poquitito disgusting, ¿verdad? Vamos a decirlo, existen estudios del trasplante fecal, porque se ha encontrado que gran parte o algunas especies de esa flora intestinal benefician, ¿sí? Disminuyen el estado proinflamatorio y predisponen a un estado antiinflamatorio. Entonces, muchos pacientes estaban tomando los probióticos. El problema es que todavía no estamos claros cuáles de esos probióticos se pueden recomendar, son benéficos o todo lo contrario. Así que como un estándar diario no es recomendable, al menos nosotros no lo hacemos, ¿verdad? En nuestro centro, de recomendar que el paciente tome probióticos al diario, como le recomendaríamos, por ejemplo, tomar X o Y vitamina. Tenemos otra pregunta de Ingrid y dice, gracias por su disertación. Por favor, díganos qué efecto tiene la levadura para hacer el pan y las masas en la esclerosis múltiple. Todavía, al menos de la data que yo revisé, ¿verdad? Obviamente no tengo todo, pero de la data que yo revisé no hay nada que hable en contra de esto, ¿verdad? Sí sabemos que si son granos no procesados y lo más puro que pueda ser, pues es menor el riesgo, es menor el daño que se pudiera hacer. Por ahora no tenemos más preguntas.
pero no sé si quiere hablar un poquito, estuve escuchando también del oliva y del DHA. ¿Está bien poder tomar un poquito para la esclerosis múltiple? Mira, no es propiamente de que nos tomemos una cucharada al diario, porque todavía no está muy claro. Ya mencionaban, ¿verdad? Si nosotros nos basamos en una dieta de tipo mediterránea, lo que hacemos es obtener las grasas principalmente del aceite de oliva. Lo que se recomendaría entonces es que si vamos a cocinar utilicemos idealmente el aceite de oliva en lugar del aceite de tipo animal, ¿verdad? La manteca de cerdo o el aceite vegetal. Lo ideal es sustituirlo por aceite de oliva, pero no hacer un suplemento extra con este aceite como tal. Solamente suplir uno por otro porque sí ha mostrado ese beneficio para los pacientes. Muy bien. Y el ayuno, hemos escuchado mucho en los medios sociales, la gente ayuna. ¿Qué tipo de beneficio tiene eso en la alimentación? Mira, muy buena pregunta, Cecilia. Tú sabes que incluso, y yo creo que no puse yo ese estudio, es un estudio ya relativamente reciente, ¿verdad? Donde se pusieron inicialmente con ratitas, ¿verdad? De laboratorio, las pusieron a ayunar con un modelo experimental de la esclerosis múltiple y demostró que disminuía el estado inflamatorio y mejoraba la condición, ¿verdad? La condición experimental que se parece a esclerosis múltiple, mejoraban esas ratitas con ayuno prolongado. El problema es que hasta ahora lo que se ha querido traslapar a pacientes, ¿verdad? Y con grupos de pacientes que se les ha puesto en este intermittent fasting, se ve que disminuye el índice de masa corporal, el estado proinflamatorio, pero no se sabe a largo plazo si es benéfico o no, ¿verdad? Todavía no hay data que sea concluyente como para decir, eso lo recomendamos, así que no puedo yo dar una recomendación al respecto todavía, solo sé que sí beneficia en disminuir el índice de masa corporal. Muy bien. Muchas gracias, doctor, por todo lo que nos ha enseñado hoy. ¿Usted querría decir algo más? No, realmente siempre es un placer para mí, como lo digo, estando desde acá en Puerto Rico, ayudar a mi población hispana de acá, mi población hispana en los Estados Unidos, que somos muchos y de todas partes. Saber, ¿verdad?, que la esclerosis múltiple es una condición que nos puede afectar a todos, que hay que estar conscientes que podemos hacer algo por ella y algo es tratar de estar siempre informados en lo que salga nuevo respecto a las cosas que no dependen de nosotros, ¿verdad? Hablándolo como paciente, no dependen de nosotros y que sí pudiéramos hacer como es la dieta. Celebremos este mes de la herencia hispana y de nuevo gracias por la invitación, gracias al MS Foundation y gracias por el apoyo, Cecilia. Gracias, doctor. Eso es todo el tiempo que tenemos hoy. Si se perdió alguna parte de esta conferencia, se reproducirá en msfocusradio.org y estará disponible bajo demanda en nuestra página de MS Focus SoundCloud, en nuestra página también de YouTube. Y recuerde seguir MS Focus en Facebook, Instagram y Twitter para conocer los horarios e información de acceso para futuras conferencias. Nuestra próxima conferencia será en inglés este jueves, que es este jueves que viene, 7 de octubre a las 7 p.m. hora del este de Estados Unidos. Será Jennifer y Dan Dickman. Nos ayudarán a superar los obstáculos que se enfrentan con la múltiple esclerosis. Para más información, visite nuestra página de Facebook y busque en nuestros eventos. Nuestro más sincero agradecimiento a todos por su participación y especialmente al doctor José Ávila Ornelas, por quien tuvo la amabilidad de compartir esta información con nosotros. Muchas gracias, adiós y nos vemos el jueves.